Millones de personas visitan estos lugares cada año. Se toman fotos, sonríen, suben recuerdos a redes sociales, sin saber que están caminando sobre tragedias, muerte y secretos. Ciudades hermosas, monumentos famosos, destinos de ensueño, pero con un pasado que rara vez aparece en los folletos turísticos. Hoy, en Tras el Rastro, te mostraremos 7 lugares turísticos con un pasado oscuro que nadie te cuenta. Quédate hasta el final, porque algunos esconden historias que te harán mirar tus viajes con otros ojos. Bienvenido a Curiosidades Curiosas, el canal donde exploramos el lado oculto del mundo, los viajes más inquietantes y las historias que no aparecen en las guías turísticas. Comencemos este viaje al pasado más oscuro. Número 1. Coliseo Romano, Italia. Millones de personas caminan hoy por estas gradas. Se toman fotos, admiran su grandeza, sin imaginar lo que realmente ocurrió aquí. Gritos, sangre, muerte como entretenimiento. El Coliseo Romano no fue solo un monumento. Fue el escenario más brutal del Imperio Romano. ¿Cuántas personas murieron aquí? ¿Qué mitos aún rodean este lugar? ¿Y es cierto que hoy se realizan conciertos donde antes hubo ejecuciones? El Coliseo Romano, también conocido como Anfiteatro Flavio, se encuentra en el corazón de Roma, Italia. Fue construido entre los años 72 y 80 de Buenatas, durante el gobierno de los emperadores Vespasiano y Tito. Con capacidad para más de 50,000 espectadores, fue una obra de ingeniería adelantada a su tiempo. Pero detrás de su belleza arquitectónica, se escondía un propósito muy claro: entretener al pueblo a través de la violencia. En el Coliseo se realizaban combates de gladiadores, ejecuciones públicas y cacerías de animales salvajes. Leones, tigres, elefantes y osos eran traídos desde distintos rincones del imperio. Prisioneros de guerra, esclavos y criminales luchaban hasta la muerte ante multitudes eufóricas. Se estima que más de 400,000 personas murieron aquí, junto con millones de animales. Para Roma, la muerte no era un tabú, era un espectáculo. Contrario a lo que muestran las películas, no todos los gladiadores eran esclavos. Algunos eran hombres libres que buscaban fama, dinero o redención. Eran entrenados como atletas profesionales y se convertían en auténticas celebridades, pero el precio del aplauso era alto. Cada combate podía ser el último. Bajo la arena del Coliseo se escondía el hipogeo, una red de túneles, jaulas y plataformas. Desde allí surgían animales y gladiadores mediante mecanismos hidráulicos. Algunos espectáculos incluso recreaban batallas navales, inundando la arena con agua. Todo estaba diseñado para sorprender y aterrorizar. Hoy, el Coliseo recibe más de 7 millones de visitantes al año, convirtiéndose en uno de los monumentos más visitados del planeta. Turistas de todo el mundo recorren sus pasillos, muchas veces sin conocer su historia completa. Caminar por sus gradas es caminar sobre capas de tragedia, un pasado que aún parece susurrar entre las piedras. A pesar de su antigüedad, el Coliseo se mantiene en pie gracias a constantes restauraciones. La contaminación, el turismo masivo y el paso del tiempo representan grandes amenazas. Hoy, el acceso está controlado para evitar daños estructurales. El Coliseo no solo es un símbolo histórico, es un monumento frágil. Uno de los mitos más extendidos es que se realizan conciertos modernos dentro del Coliseo. La verdad es que no se permiten conciertos masivos en su interior para proteger la estructura. Sin embargo, sí se han realizado eventos culturales muy controlados, como representaciones simbólicas y actos oficiales. Nada comparable a un espectáculo moderno. El Coliseo ya tuvo suficientes gritos para toda la historia. El Coliseo Romano es una paradoja, una maravilla arquitectónica, construida sobre el sufrimiento humano. Admirarlo es inevitable, pero comprenderlo es una responsabilidad, porque la historia no solo se observa, se recuerda. Número 2. París, las catacumbas, bajo la ciudad del amor. Existe un mundo donde el sol nunca entra, un laberinto de túneles oscuros, tapizados con millones de huesos humanos. Turistas caminan sobre ellos sin saberlo. Exploradores se pierden y algunos nunca regresan. ¿Qué son realmente las catacumbas de París? ¿Un cementerio? ¿O algo más?
Las catacumbas de París se extienden bajo gran parte de la ciudad, a unos 20 metros de profundidad. Se calcula que el sistema completo de túneles supera los 300 kilómetros, aunque solo una pequeña parte está abierta al público. El acceso oficial se encuentra en el Distrito 14, pero existen entradas secretas, selladas o ilegalmente abiertas, bajo calles, casas y monumentos. París esconde una segunda ciudad, una ciudad de los muertos. Originalmente estos túneles no eran un cementerio. En la época romana y medieval, funcionaban como canteras de piedra caliza, utilizadas para construir gran parte de París. Con el paso de los siglos, la ciudad creció y los cementerios comenzaron a colapsar. En el siglo XVIII, el principal cementerio, Les Innocents, estaba tan saturado que los cuerpos sobresalían del suelo. El olor era insoportable. Las enfermedades se propagaban. La solución fue tan lógica como perturbadora: trasladar los huesos al subsuelo. Entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, los restos de más de 6 millones de personas fueron trasladados a las antiguas canteras. Cráneos y fémures fueron colocados cuidadosamente, formando muros, símbolos y pasillos. No era solo un osario, era un monumento a la muerte. Muchos de los restos pertenecen a víctimas de epidemias, revoluciones y ejecuciones públicas. Aquí descansan personas anónimas y también figuras históricas, aunque solo una parte es visitable. Existen exploradores conocidos como catáfilos que ingresan ilegalmente. Se adentran durante horas o días en zonas sin mapas oficiales. Algunos organizan fiestas clandestinas, otros buscan experiencias extremas, pero no todos regresan. La policía ha encontrado cámaras, esculturas extrañas y señales de rituales. El subsuelo de París guarda secretos que nadie controla del todo. Las catacumbas están rodeadas de teorías inquietantes. Algunos aseguran escuchar susurros, pasos y lamentos. Otros hablan de zonas donde las brújulas fallan y el tiempo parece distorsionarse. Existe el famoso caso de un hombre encontrado muerto en 1793, aparentemente huyendo, con una botella de licor y una llave. ¿Se perdió? ¿Entró donde no debía? Para muchos, las catacumbas no solo almacenan huesos, almacenan energía. En 2014, la policía descubrió una sala de cine clandestina bajo París. Electricidad, pantallas, asientos, y nadie supo quién la construyó. Cuando intentaron volver, todo había desaparecido, como si alguien no quisiera ser encontrado. El subsuelo de París parece tener vida propia. Las catacumbas de París no son solo un lugar turístico, son un recordatorio brutal de la fragilidad humana. Mientras arriba la ciudad brilla, ama y celebra. Abajo, millones de personas esperan en silencio. Tal vez el verdadero misterio no sea lo que ocurre en las catacumbas, sino cómo logramos olvidarlas mientras caminamos sobre ellas cada día. Número 3. Pompeya, Italia. Imagina caminar por una ciudad donde las calles son originales, las casas siguen abiertas y los objetos están exactamente donde alguien los dejó, hace casi 2000 años. Pompeya no es una ruina cualquiera, es un lugar donde todavía se descubren secretos, donde cada excavación revela una historia interrumpida. Pompeya está en el sur de Italia, muy cerca del mar Mediterráneo y del volcán Vesubio. Pero lo que la hace única no es solo su ubicación, sino cómo quedó enterrada. A diferencia de otras ciudades destruidas, Pompeya no fue arrasada por completo. Fue sellada, como si alguien hubiera cerrado una cápsula del tiempo. Pompeya no era Roma, era una ciudad normal. Comerciantes, artesanos, familias, viajeros. Eso es lo que la hace tan valiosa para los arqueólogos. Aquí no vemos palacios de emperadores. Vemos cómo vivía la gente común. ¿Qué comían? ¿Cómo decoraban sus casas? ¿Qué escribían en las paredes? Uno de los hallazgos más sorprendentes de Pompeya son sus grafitis. No eran decorativos, eran mensajes reales. Declaraciones de amor, insultos, anuncios políticos y bromas. Gracias a ellos, Pompeya habla con voz humana. Cuando el Vesubio entró en erupción, la ciudad no desapareció de inmediato. Durante horas, la gente tomó decisiones. Huir, esconderse, proteger objetos, esperar. Algunos cerraron sus casas con llave. Otros intentaron refugiarse en habitaciones sin ventanas. Pompeya no murió de golpe.
se apagó lentamente. Lo más impactante es que Pompeya no está completamente excavada. Aún quedan zonas enteras bajo la ceniza. En los últimos años se han encontrado nuevas casas, habitaciones selladas, frescos intactos, esqueletos con objetos personales. Cada descubrimiento cambia lo que creíamos saber. Hoy Pompeya recibe millones de visitantes. Se puede caminar por sus calles originales, entrar a viviendas, ver tiendas, teatros y termas. Pero no es un lugar alegre. Hay una sensación constante de silencio, como si la ciudad observara a quienes la visitan. El Vesubio sigue activo. Hoy vive cerca de él más de 1 millón de personas. Pompeya es un recuerdo permanente de lo que puede ocurrir. No es solo pasado, es una advertencia. Pompeya no fue olvidada por el tiempo, fue preservada por él. Cada paso que damos allí es un paso sobre historias inconclusas. Una ciudad que murió para enseñarnos cómo vivíamos. Número 4. Castillo de Bran, Rumania. En lo alto de una montaña de Transilvania, se alza un castillo rodeado de niebla. Millones de personas lo visitan cada año convencidas de una cosa, que aquí vivió Drácula. Pero, ¿y si la historia real fuera incluso más inquietante que el mito? El castillo de Bran se encuentra en Rumanía, en la región histórica de Transilvania, entre las montañas de los Cárpatos. Su ubicación no es casual. Controla un antiguo paso comercial entre Transilvania y Valaquia, una ruta clave durante la Edad Media. Quien dominaba este castillo, dominaba el paso. El castillo fue construido en el siglo XIV, alrededor del año 1377. Su función principal no era residencial, sino militar y defensiva. Servía como fortaleza, puesto de vigilancia y aduana comercial. No era un castillo oscuro lleno de vampiros, sino una pieza estratégica en un mundo lleno de guerras y disputas territoriales. A lo largo de los siglos, el castillo de Bran tuvo varios propietarios, nobles locales, la corona húngara y más tarde la realeza rumana. Pero hay un nombre que eclipsa a todos los demás: Vlad XIII, conocido como Vlad el Empalador. Vlad III fue un gobernante real del siglo XV, famoso por su brutalidad. Empalaba a sus enemigos como método de castigo y advertencia. Sin embargo, no existen pruebas sólidas de que Vlad viviera en el castillo de Bran. Algunos historiadores creen que apenas lo visitó, otros que nunca puso un pie aquí. Entonces, ¿por qué se le asocia con este castillo? El responsable fue un escritor irlandés, Bram Stoker. En su novela Drácula, describió un castillo que, curiosamente, se parecía mucho al de Bran. Aunque Stoker nunca visitó Rumanía, el castillo encajaba perfectamente con la imagen del vampiro. Y así nació una de las asociaciones más famosas de la historia. Con el paso del tiempo surgieron leyendas, apariciones nocturnas, ruidos inexplicables y sombras en los pasillos. Algunos visitantes aseguran sentir una presencia extraña. Otros hablan de una atmósfera opresiva, incluso durante el día. ¿Sugestión colectiva o el peso de siglos de historia? Hoy, el castillo de Bran es uno de los destinos más visitados de Rumanía. Se puede recorrer por dentro, explorar habitaciones, escaleras estrechas y pasadizos. Aunque el turismo ha suavizado su imagen, el castillo aún conserva una sensación inquietante, especialmente al atardecer, cuando la niebla vuelve a envolverlo todo. El castillo de Bran no necesita vampiros para ser fascinante. Su historia real, sus guerras, sus leyendas y su ubicación lo convierten en un lugar único. A veces, el verdadero misterio no está en los mitos, sino en cómo nacen. Número 5. Isla Hashima, Japón. Imagina vivir en un lugar donde no existe la tierra, donde todo es concreto, acero y mar. Una isla tan pequeña que no hay espacio para árboles, ni para huir, ni para crecer. Aún así, miles de personas llamaron hogar a este lugar. Hoy está vacío. Esta no es solo una isla abandonada, es el experimento humano más extremo de Japón, Hashima. Hashima está situada frente a la costa de Nagasaki, al sur de Japón. Su nombre oficial es Gunkanjima, que significa isla acorazada, y no es una metáfora. Sus muros de hormigón fueron diseñados para resistir tifones, olas gigantes y el desgaste constante del océano.
Originalmente, Hashima no era una isla habitable, era solo una roca sobresaliendo del mar. Japón literalmente la expandió. Rellenó terreno, levantó muros, construyó edificios uno sobre otro. No se adaptaron al entorno, lo forzaron. Hashima fue pionera en algo impensable para su tiempo. Edificios de hormigón armado de varios pisos, viviendas verticales, ciudad compacta. Mucho antes de las megaciudades modernas, Hashima ya vivía hacia arriba, porque no había espacio para crecer. Vivir en Hashima significaba aceptar límites absolutos. No había campos, no había parques, no había naturaleza. Los niños aprendían a jugar en azoteas. Las familias compartían pasillos estrechos. Todo se escuchaba, todo se sabía. Era una comunidad cerrada, física y socialmente. Bajo la isla existía otro mundo, túneles mineros que descendían bajo el nivel del mar. Allí se extraía carbón en condiciones extremas. Calor, humedad, riesgo constante. La isla vivía gracias a lo que ocurría en la oscuridad. No todo fue progreso. Durante la guerra, trabajadores forzados fueron enviados a Hashima. Muchos no sobrevivieron. Durante décadas, este capítulo fue ignorado. Hoy forma parte del debate histórico sobre lo que realmente representó la isla, cuando el carbón dejó de ser necesario. La isla perdió su razón de existir. En 1974, Hashima fue evacuada, no lentamente, no gradualmente, de golpe. Una ciudad completa quedó vacía en semanas. Hoy es posible visitar Hashima, pero solo una parte. Las zonas abiertas son seguras y guiadas. La mayoría de los edificios están demasiado deteriorados. El mar está recuperando lentamente lo que el hombre le quitó. Hashima no es una isla maldita, es una lección sobre hasta dónde puede llegar el ser humano cuando necesita recursos y lo rápido que puede abandonar lo que deja de ser útil. Número 6. Auschwitz, Polonia. Hay lugares en el mundo donde el silencio pesa más que las palabras, donde cada muro, cada objeto, cada espacio vacío guarda una historia que no debe repetirse. Auschwitz no es un destino turístico común. Auschwitz se encuentra en el sur de Polonia, cerca de la ciudad de Oświęcim. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta región fue ocupada por la Alemania nazi. Allí se construyó el complejo de campos, que hoy conocemos como Auschwitz. Auschwitz no fue un solo campo. Fue un complejo compuesto por Auschwitz Prim, campo principal, Auschwitz II Birkenau, Auschwitz Dörte y otros subcampos. Su función principal fue el encarcelamiento, la explotación y el exterminio sistemático de personas. Auschwitz no apareció de la nada. Fue el resultado de años de propaganda, deshumanización y políticas basadas en el odio racial. Millones de personas fueron catalogadas como indeseables. Y cuando una sociedad deja de ver a otros como humanos, ocurren tragedias como esta. En Auschwitz, la crueldad no era improvisada, era organizada. Se puede ver en las barracas abarrotadas, los objetos personales confiscados, los registros meticulosos. Cada detalle muestra cómo el sufrimiento fue convertido en un proceso industrial, no para castigar a individuos, sino para destruir comunidades enteras. Hoy, en el Museo de Auschwitz, se conservan objetos reales, maletas, zapatos, gafas, ropa. No son exhibiciones comunes, son pruebas silenciosas, de vidas interrumpidas. Auschwitz es hoy un memorial y museo. Cada año, más de 2 millones de personas de todo el mundo lo visitan, no para ver ruinas, sino para aprender, reflexionar y recordar. Quienes lo visitan describen una experiencia única. No hay música, no hay dramatización, solo historia, hechos y silencio. Auschwitz no busca impactar, busca enseñar. Auschwitz no es solo pasado, es una advertencia permanente. Nos recuerda lo que ocurre cuando el odio, la indiferencia y la desinformación se vuelven normales. Auschwitz existe para que el mundo no olvide. No es un lugar de misterio, es un lugar de memoria. Y mientras se recuerde lo ocurrido aquí, existe la posibilidad de que no vuelva a repetirse. Número 7. Hiroshima, Japón. Hubo una mañana en la que una ciudad despertó como cualquier otra, y en segundos,
El mundo nunca volvió a ser el mismo. No fue un terremoto, no fue un volcán, fue una decisión humana. Hiroshima se encuentra en el suroeste de Japón, en la isla de Honshu. Antes de 1945, era una ciudad activa, moderna para su época, con más de 300,000 habitantes. Nadie imaginaba que se convertiría en un símbolo mundial. En 1945, la Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin, pero no había terminado. Japón seguía resistiendo. Estados Unidos buscaba una forma de forzar una rendición rápida y evitar una invasión terrestre. En ese contexto, una nueva arma entró en escena. El uso de la bomba atómica no fue solo una decisión militar, fue una decisión política y estratégica: mostrar poder, acelerar el fin de la guerra y enviar un mensaje al mundo. Hiroshima fue elegida como objetivo por razones estratégicas, no por lo que había hecho, sino por lo que representaba. A las 8:15 de la mañana, una sola bomba explotó sobre la ciudad. En segundos, una luz cegadora, una onda de calor y un silencio imposible. Miles de personas murieron de inmediato. Otras sobrevivieron, sin saber que las consecuencias apenas comenzaban. La explosión no terminó ese día. Llegaron las quemaduras, la radiación, las enfermedades. Los sobrevivientes, conocidos como hibakusha, enfrentaron dolor físico, discriminación y miedo durante décadas. Hiroshima se convirtió en un laboratorio involuntario de los efectos de la radiación. Contra todo pronóstico, Hiroshima no desapareció, fue reconstruida. Hoy es una ciudad viva, moderna, llena de vida cotidiana. Pero el pasado no fue borrado, fue conservado para enseñar. Cada año millones de personas visitan Hiroshima. El Parque de la Paz, el museo, la cúpula sobreviviente. No es un lugar turístico común, es un espacio de reflexión global sobre la guerra, el poder y la responsabilidad humana. Hiroshima marcó el inicio de la era nuclear. Cambió la política internacional, la ciencia y el concepto mismo de guerra. Desde entonces, el mundo vive sabiendo que tiene el poder de destruirse a sí mismo. Hiroshima no es solo una ciudad, es una advertencia, un recordatorio de que el mayor peligro no está en la tecnología, sino en cómo decidimos usarla. Recordar Hiroshima no es mirar al pasado, es pensar en el futuro. Viajar no es solo conocer lugares hermosos, es entender su historia, incluso cuando duele. Estos destinos nos recuerdan que el mundo que hoy admiramos fue construido sobre decisiones, tragedias y sacrificios. Tal vez el verdadero viaje no sea solo físico, sino hacia la memoria. Si te gustan las historias ocultas detrás de los lugares más famosos del mundo, suscríbete a Tras el Rastro. Déjanos en los comentarios, ¿cuál de estos lugares te impactó más? Nos vemos en el próximo misterio.